Muy bien, mis hermanos. A partir del día de hoy vamos a ver un seminario que lo vamos a dividir en varios bloques. En cuántos bloques no lo sé, depende de la evolución que vayamos teniendo y la cantidad de preguntas y todo. La idea es que sean más o menos como de 35 a 40 minutos y en ese tiempo pues aprendemos lo que nos alcanza. Bien, es el seminario para directores y maestros de la escuela sabática. Bien sabemos todos de que la escuela sabática junto con ministerios personales son el corazón de la iglesia. Es donde nosotros verdaderamente aprendemos y atendemos el llamado de la palabra del Señor. Entonces, a través de la escuela sabática, a través de nuestros folletos, estudiamos por porciones la palabra del Señor. Porque bien es cierto que la palabra del Señor es muy extensa y no nos va a dar tiempo pues de capturar todo el mensaje de una vez, ¿no? Entonces para eso es la escuela sabática, para dividirla, ¿sí? Y profundizar cada uno de sus libros y sus versículos. Bien, vamos a ver una breve historia, comenzaremos con una breve historia de la escuela sabática. En 1844 inició del pueblo adventista luego del chasco y el estudio era familiar. O sea, entonces empezó en los hogares de cada familia representada dentro de la iglesia. En 1852 Jaime White funda el Youth Instructor con lecciones bíblicas para los jóvenes. Contenía 4 o 5 lecciones y se publicaba cada 4 o 5 semanas, es decir, semanalmente tenían una lección. Más o menos lo que nosotros hacemos hoy en día, solamente que hoy tenemos 11 lecciones durante el trimestre. En 1853, las primeras escuelas sabáticas o informales se reunían a comentar un tema presentado en publicaciones de su época hechas por la iglesia. Pues hacían como especie de un resumen o algo así y debatían y aprendían los unos de los otros. Y en 1870 se comienzan a nombrar directores, secretarios y maestros. Si vemos de que nuestra escuela sabática debe tener director, secretarios y maestros. Es muy extenso lo que la escuela sabática implica. Inclusive más adelante vamos a ver exactamente cómo está compuesta la escuela sabática el día de hoy. Seguimos. En 1872 la revista Youth Instructor salía con una frecuencia semanal con lecciones bíblicas para estudiar. En el 77 en California y en Michigan las escuelas sabáticas de todo el estado se unen en una sola organización. Y en el 78 se crea la Asociación General de la Escuela Sabática. Eran 12 organizaciones estatales unidas. Al ingresar a escuelas sabáticas organizadas en el extranjero, comienzan a llamarse Asociación Internacional de las Escuelas Sabáticas. O sea, ya vemos que de todo partió de un hogar, ¿sí? Así como esta Iglesia Renacer, partió de un hogar, la escuela sabática también parte de un hogar. Y se fue extendiendo a la iglesia, luego varias iglesias se unían, y ahora ya vamos por el punto donde internacionalmente ya se veía escuela sabática. Muy bien, en 1888 se publica el primer folleto de la escuela sabática. En 1900 se reúnen artículos de Ellen White y se publica un volumen que se llegó a conocer como testimonio sobre la escuela sabática. Y hoy en día los tenemos en los escritos de Ellen White y de hecho los podemos hasta descargar en el celular, en el computador. Ese libro es muy importante no solamente para directores y maestros, es importante para toda la iglesia en general, porque de ahí parte de cómo vamos a estudiar la escuela sabática. En 1901, la Asociación Internacional de Escuelas Sabáticas pasó a ser el primer departamento de escuela sabática. Bien, vamos a entrar en lo que es departamento de escuela sabática. Este es el primer ítem. Declaración de la misión. ¿Qué es la escuela sabática? Que la escuela sabática sea el sistema primordial de educación religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Toda la semana pasamos estudiando día tras día, desde el día sábado hasta el día viernes, toda la lección de la semana. Pero el sábado no es solamente el repaso de la lección, no, hermanos, es para aclarar dudas que nosotros hayamos tenido, es para aprender de los demás hermanos, para los hermanos nuevos, para que se integren, y para las visitas, para que también tengan un estudio de escuela sabática.
Porque es que, ¿qué es la escuela sabática? Es el estudio de la palabra de Dios. Y aunque usted tenga 50 años en la iglesia adventista, o sea primera vez que la está visitando, ¿cuál es el ideal de que esté aquí? De que aprenda la palabra del Señor. Muy bien. La escuela sabática es poderosa y de la fuerza del adventismo. La mayoría de los adventistas de todo el mundo aprenden los diferentes aspectos de la iglesia a través de la escuela sabática. Por esto, ella se transforma en una institución extremadamente importante. Vuelvo y lo repito, comenzamos diciendo de que la escuela sabática es el corazón de la iglesia adventista. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que es el cuerpo humano, el corazón, ¿qué lugar importante tiene en nuestra vida? Yo creo que podemos vivir sin una pierna, sin un brazo, sin un pie, sin un ojo, sin una oreja. Podemos tener muerte cerebral. Podemos tener muerte cerebral, podemos vivir sin un riñón, podemos vivir sin medio hígado, pero ni con 0,01% del corazón podemos vivir. Es que hay personas que tienen válvula del corazón tapada, o tienen arritmias, o tienen problemas cardíacos y padecen. Ahora imagínense cuando ya el corazón dice hasta aquí, es hasta aquí y no funciona más. Entonces, esa misma importancia que le damos al corazón nuestro vital, debemos de dársela a la escuela sabática. De pronto nos podemos encontrar con ministerios o con iglesias donde de pronto el director es un poco pesado o no sabe hacer bien las cosas. Pues ahí es donde está la conciliación de confraternidad. Hablar, mire hermano, usted está fallando en esto, está fallando en lo otro, porque es que no miremos al hermano, miremos el puesto que es la escuela sabática. Porque si el hermano dirige mal, pues toda la congregación se va a ir a pique. ¿Y nosotros no queremos ir a pique? No queremos ni que la iglesia cierre, ni nos queremos salir, ni nos queremos desanimar. Todo en conjunto, sean o no sean maestros ni directores, deben de contribuir para la escuela sabática. Muy bien, seguimos. La escuela sabática es su desarrollo actual, la escuela bíblica más grande del mundo. 79.080 escuelas sabáticas se dividen en 38.816 iglesias. 10.213.704 miembros en 8.382.554 feligresías. 732 lenguajes tiene la escuela sabática. Entonces, si la escuela sabática maneja esto, y esto estamos hablando de que son unos datos de 1996, llevémoslos a la actualidad. Obviamente hay una tasa de mortalidad muy grande, pero también hay una tasa de natalidad, entonces más o menos los resultados no deben ser tan variantes, pero hoy en día hay más población que en 1996, eso sí lo podemos tener seguro. Entonces fíjense que hay 732 lenguajes a la que fue traducida la escuela sabática. ¿Será que algo que no es tan importante se le va a dar ese número significativo de traducciones? Quiere decirte que sí es algo muy importante. Muy bien, figuras de la escuela sabática. Es una agencia de capacitación del potencial de los hermanos de la iglesia. ¿Sí? Obviamente este estudio no se le puede dar a un visitante tan a fondo porque pues se va a enredar. Eso es como un bebé recién nacido. No le podemos meter carne y arroz porque le va a dar indigestión o se va a ahogar con un pedazo de carne. Tenemos que ir dándole leche espiritual y ir dándole el paso a paso, de lo más básico a lo más profundo. Pero para los hermanos que ya formamos parte de la congregación, esto es una capacitación para nosotros. Es un agente para la educación y la enseñanza de las escrituras. Lo venimos hablando desde un principio. Es un campo misionero, fructífero, que proporciona grandes oportunidades. Y más adelante todo esto lo vamos a ir desglosando. Es una escuela de adiestramiento laico. Es un centro eficaz para la ganancia de almas. Es una fuente de poder para la iglesia adaptada para realizar una gran obra. Es una célula estructural de la iglesia que basa su accionar en los grupos pequeños. Ahí vamos a ir empezando a enlazar. ¿La escuela sabática tiene que ver con los grupos pequeños? Sí, es muy importante. Y es ahí donde está la confraternización. Por eso, cuando se coloca maestro, secretario, ministerio personal y los alumnos, ese grupo es para que casi toda la semana, sí que no se podría decir toda la semana, puedan confraternizar. O sea, tengan esa intimidad, ¿sí?
no solamente de estudiar la palabra, sino para que entre hermanos exista confianza de decir, hermano, me duele el estómago, hermano, me pasó esto y me pasó aquello. Ahí es donde está la intimidad. Para eso es que se trata de desglosar por grupos pequeños. No se hace nada con tener un grupo de 20 miembros, donde la iglesia son 20 miembros, porque uno como maestro no va a dar abasto para los 20. En cambio, si dividimos en 4 grupos de 5, el maestro y el ministerio personal va a tener la capacidad más sencilla de atender esos 5. Y de ahí que vaya partiendo y vaya creciendo. Entonces ya sabemos que va con los grupos pequeños. Y es una ayuda eficaz en la planificación, canalización de las iglesias y tareas de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la figura central de la escuela sabática? Ya lo dijimos en un principio, ser el corazón de la iglesia. Y fíjense que este seminario nos lo está diciendo, es el corazón de la iglesia, porque la escuela sabática es el corazón de la iglesia. Desarrolla 3 funciones básicas. Vamos a entender el porqué. Primera función, centrípeta. Retiene y adoctrina a los miembros de la iglesia, confirmándolos en la fe a través del estudio sistemático de la Biblia, construyendo así una poderosa barricada contra la tentación. Cuando nosotros tenemos ese estudio diario, cuando nosotros tenemos ese estudio diario, esa comunión con Dios, nosotros vamos a poder estar más capacitados para edificar nuestra barrera contra las tentaciones. Recuerden, hermanos, que cuando estamos fuera de la iglesia, Satanás no nos molesta tanto porque obviamente nosotros no conocemos de Dios, ni tenemos temor de Él, ni tenemos temor de Dios, ni Dios está con nosotros. Pero cuando ya nosotros formamos parte de la iglesia, ahí es cuando Satanás va a empezar a martirizarlo, lo deja sin trabajo, lo enferma, le da problemas en su hogar, en su familia, en fin, él va a atacar por donde más le parezca. Pero cuando nosotros aplicamos esta función centrípeta, esa confirmación de nosotros a través del estudio nos va a dar la fortaleza de poder superar esas barreras que el enemigo nos coloca. Muy bien, en la educación cristiana, página 124, el Espíritu de Profecía dice: enséñese a los hermanos a dedicar detenido estudio de la palabra de Dios, recibida en el alma, constituida una poderosa barricada contra la tentación. Ahora, ya vemos de que estudiando diariamente, nosotros primero que nada vamos a tener una comunión con el Señor. ¿Qué es una comunión? La gente dirá, pero ¿cómo yo tengo una comunión con Dios diariamente si yo no lo veo? Pues hermanos, de eso se trata la fe, de creer en lo que no se ve. ¿Qué tal si nosotros viéramos a Dios? Yo creo que si lo viéramos, ya nosotros no existiríamos, porque el pecado ante la presencia del Señor desaparece. Entonces debemos darle gracias a Dios porque no lo vemos, porque tenemos esa posibilidad de que Él, siendo omnipotente y no viéndolo, tenemos la posibilidad de arrepentirnos y de purificarnos y de apartar el pecado de nosotros. Hermano. Así es. Recuerdo que eso es muy cierto. Muchas personas dicen que ellos no, cómo se comunican con Dios si no lo sienten o no lo ven. Si nosotros nos vamos a las Escrituras, miramos que Moisés, él quería ver a Dios, porque él se comunicaba solamente verbal, pero no lo veía. No lo veía. Ya, Dios hacía manifestaciones para que viera el poder de Dios, pero en sí no veía a Dios. Y él le suplicó, y Dios en el corazón de Moisés vio el sincero anhelo de querer conocerlo. Y el Señor le dio mejor dicho, le explicó detalladamente cómo tenía que hacer para poder verlo, ¿sí? Y Moisés hizo tal como el Señor le dijo. Tenía que limpiarse durante 7 días, etc. Un ritual. Y cuando se le fue a presentar, tanta fue la misericordia y el amor de Dios, que Dios no lo permitió que lo viera, porque si lo veía hubiera muerto. Nada más permitió que le viera una parte de la espalda, una parte, y dice Moisés que cayó como muerto. Nada más, porque el Señor sabía que no iba a soportar. Y Moisés, nosotros nos damos cuenta que Moisés era una persona demasiado cercana a Dios. Ahora nosotros estamos en un zarandeo.
Pero entonces muy buen el aporte, hermana. Bien, vemos lo que la hermana nos acaba de compartir. Moisés, siendo una persona consagrada y una persona entregada, fíjense de que se desmaya ante la presencia de Dios. Y se desmaya porque así el Señor lo desea. Esa es la voluntad de Él. Porque donde es la voluntad de Él de que su resplandor, su luz inaccesible, actuara como naturalmente actúa, pues se muere. Pero Dios es el único que hace su voluntad y Él decidió de que solamente se desmayara y levántate que tienes trabajo que hacer. Entonces, esa es una forma de poder comunicarnos con el Señor. Hay matutinas, hay muchos estudios de madrugadas y de antes de dormir. Pero mis hermanos, el primer estudio que nosotros debemos de velar es por el de la escuela sabática, porque ahí estamos estudiando directamente las Sagradas Escrituras. Bien, la segunda función es que es centrífuga. Enciende e impulsa a cada alumno misionalmente, llevándolo a sentir pasión por la ganancia de almas. Acá en escuela sabática es donde nosotros nos vamos a animar por medio de lo que estamos aprendiendo, nos vamos a animar a querer compartirlo con los demás. Porque mis hermanos, cuando nosotros decimos, es que a mí me da pena tocar la puerta, es que yo no me siento capaz de tocar una puerta y de evangelizar a una persona. Hermanos, créanme que ese miedo y ese temor es porque no estamos capacitados. Cuando nosotros carecemos de una información, a nosotros nos da miedo, nos da pavor. Pero cuando nosotros, por ejemplo, estamos bien empapados en el fútbol, nosotros hablamos de los jugadores, hablamos de los pases y todo. Pero cuando no sabemos, ¿qué hacemos? Oímos y callamos, porque no sabemos del asunto. Lo mismo cuando hablamos de cualquier tema, sea de medicina, de política, de lo que sea. No participamos porque no tenemos capacidad. Pero cuando nosotros estudiamos, fíjense que aplica la función centrífuga, que nos enciende, porque estoy calientico, es como cuando me hice un examen, y nos impulsa a querer ganar almas. Y es que a nosotros se nos va a dar la facilidad porque el Espíritu Santo, por medio de nuestro conocimiento, nos va a ayudar a sacar esas palabras que nosotros ya tenemos en nuestra mente para poder hacer el trabajo de Dios, que es evangelizar. El objeto de la obra de la escuela sabática debe ser cosechar almas. La escuela sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y eficaces para traer almas a Cristo. Entonces, hermanos, ¿esto cómo se hace? Por medio de la amistad. Cuando nosotros estamos en un grupo, ¿sí? Habemos 20 miembros y ya dijimos que lo partimos en 4, salimos a 5 alumnos por grupo. Y hay visitas, se anexan unas 2 o 3 visitas a cada grupo, dependiendo del número de personas que vengan. Ya ahí somos unos 7 u 8. Esos 7 u 8 que todos los días nos encarguemos de mandarnos un mensaje. Hermana María, ¿cómo amaneció? Hermano Desiderio, ¿cómo está? Hermana Jocelyn, ¿cómo le ha ido con tal cosa? O sea, exista esa compenetración entre hermanos. Número 1, se van a limar muchas las perezas porque va a haber confianza entre nosotros. Y número 2, vamos a empezar a cosechar almas, vamos a empezar a cosechar ese mensaje en cada una de las personas, sea o no sea miembro de la iglesia. Al fin y al cabo, el Señor, nosotros lo que hacemos es tirar la semilla y el Señor se encarga de que germine esa semilla, de que crezca esa planta o no, hermano. Sí. Si nosotros nos ponemos a mirar el nombre de la escuela sabática, escuela. ¿Qué va uno a una escuela? A estudiar, a aprender. A aprender y a exponer lo que has aprendido. Exactamente. Nosotros aquí en la iglesia notamos que las escuelas sabáticas las han dejado de ser participativas. Sí, exactamente. La persona que tiene la escuela sabática sencillamente se para ahí y expone un tema, como si fuera un sermón. Y estamos equivocados en eso. La escuela sabática es darle a cada hermano su participación para que la persona que ponga ya lo que puede aprender con la parte que le dieron. ¿Cómo se hace eso? A la persona que le toca la escuela sabática, digamos el sábado, el miércoles ya él tiene que tener un tema y el miércoles después del culto le va a decir a cualquier hermano, no sé, ya quién va a escoger. Hermanito, deseo que usted me tenga la oración y hable algo contigo con la oración, ¿qué ha experimentado sobre la oración, etcétera? La lectura bíblica, que la persona estudie y qué Dios le dijo a él y lo exponga. Eso es trabajar
en la escuela sabática. Exactamente. Todos que están trabajando en común. Que todos participemos, exactamente. Fíjense, cuando hacemos los grupos de escuela sabática, se nos hace inclusive más fácil participar en la programación de la escuela sabática. Pues acuérdense que está el estudio de la lección y está lo que es la programación, que eso complementa lo que vamos a estudiar de esa semana. Solamente que eso se expone de diferentes maneras, se puede exponer a través de una dramatización, a través de un relato, en fin, para eso está una programación y los hermanos pues se la ingenian. Dígame, hermano. Cuando dijiste dramatización, hermana Elena Iguay dijo... Yo sé cuál es, pero tampoco me acuerdo del libro. Dice que no se debería tomar la plataforma para hacer esa clase de hora de arte, no es adecuado. Que deberíamos, lo que es estudiar el tema, profundizar el tema, pero no volverlo como una obra de arte. O sea, ella recomienda que no se debe hacer. Igual ya está en unos minutos. Exacto, sí, es una recomendación. ¿Por qué, hermanos? Y vamos a salirnos un poquito de este contexto. Porque, ¿qué dice ella en ese libro? Yo sé cuál es, yo lo leí, pero no me acuerdo de este libro. Ella habla de que nos podemos volver egocéntricos, ¿sí? Cuando nosotros nos paramos acá y yo interpreto un personaje y luego vuelvo y hago otra obra, pues yo me puedo volver cómodo, puedo sentir esa satisfacción de que soy famoso. ¿Sí? Entonces eso nos puede llevar. Entonces dice, recomienda de que si nos va a llevar a perdición, no lo haga. Entonces sí, lo que dice la hermana es muy cierto. Es recomendable no hacerlo. Pero si nos sentimos en la capacidad de que no nos vamos a deslumbrar, a desviar, sí, deslumbrar también por la cantidad de personas que hay, que todo el mundo lo que le falta es aplaudir, pues háganlo. Pero si no tienen la capacidad de controlar ese sentimiento de lo que es la fama, no lo hagan. Pero bueno, es una forma de explicar de que en el grupo, pues estando los grupos, por ejemplo, podemos decir, bueno, este sábado va el grupo número 1, luego el grupo número 2. Ahorita lo estamos dividiendo por departamento y lo estamos haciendo democráticamente también, porque es la única forma de que los hermanos pasen acá, porque si uno no le dice, hermano, pase, los hermanos no van a decir, yo quiero pasar. Entonces, a través de ese estudio íntimo con esos hermanos, pues nos vamos a sentir en más completa libertad para hablarle a la congregación. Por eso lo dije, pierde la timidez, por eso lo dije, este es un seminario que no es solamente para maestros, para ministerios personales y para directivas. Esto es un seminario que es para todos, porque aquí vamos a aprender a perder ese miedo, a dejar eso a un lado. Recuerden de que Mateo 28, 19 y 20 dice, id a toda tribu, lengua y nación y haced discípulos, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero si nosotros somos tímidos, nosotros no sabemos cómo expresarnos en el público, entonces se nos va a hacer como complicado poder exponer. A ver, hermanito, háganse acá adelante, que veo que la hermana... Sí, háganse ustedes dos, vengan aquí. Para que vean mejor. Bien, continuamos. La tercera función es nuclear. Uy, cuando escuchamos eso de nuclear, no se nos viene de una vez la bomba de Hiroshima, ¿no? Bueno, sí. La de Hiroshima, fíjense de que es algo potente, yo creo que es más potente que esa bomba. Une y fortalece a la familia en torno a Jesús y su palabra mediante la provisión de folletos para todas las edades. Aquí, cuando se inició la nueva directiva, pues se sugirió de que todos estudiáramos el mismo folleto de adultos, puesto que ya los jóvenes no están tan jóvenes y ellos están en una edad que pueden estudiar el folleto de adultos. Pero más que todo es porque sabemos la condición de cada quien y de pronto el folleto de jóvenes es un poco más costoso. Pero hermanos, el justo vive por fe. Vamos a tratar de que los próximos trimestres que vengan podamos aplicar folletos de jóvenes, folletos de adultos, dependiendo de las edades. Manual y complemento. Aquí vamos a ver cómo están divididos verdaderamente. La división de cuna va de 0 a 4 años, o sea, un ciclo anual. Se debe suministrar el manual para la directora, para la maestra, un complemento trimestral y un folleto de cuna para los alumnos. La división infantil va de 4 a 7 años, eso es un ciclo trinal.
Igual tienen manual para director, para maestro, un complemento trimestral y folleto primario para los alumnos. La división primaria va de 7 a 10 años, de igual manera se le debe suministrar su material. El intermedio, que va de 10 a 3 años. Esto es temático sin ciclos. Juveniles, ellos ya entran entonces ya en un folleto en específico, que es el estudio de jóvenes, va de 13 a 15 años. Hay una división de jóvenes que va de 15 a 35 años, es decir, todavía estoy en el grupo de jóvenes. Y la división de adultos que va de 35, pues hasta que la muerte, hasta que el cuerpo aguante o la muerte nos separe de este mundo. Bien, hay unas iglesias que están trabajando lo que es la parte de jóvenes y están dividiendo estas dos divisiones, intermedio con juvenil, intermedio con jóvenes, que va de los 10 años a los 35. Eso varía también en la cantidad de miembros que hayan en la iglesia, porque una iglesia donde van 25 personas, pues es como difícil, ¿sí? No pueden haber tantas divisiones. Pero iglesias como por ejemplo, le mando un saludo a los hermanos de la Iglesia de la Concordia en Caracas, que son aproximadamente 800 miembros. Créame que ahí uno se pierde entre tantas divisiones que hay. Y es hermoso porque es que las sillas y las gradas están así. Es más, ahí no hay que moverse mucho, ahí simplemente usted tiene que sentarse donde se sienta todos los sábados, para que ya quede ahí en su grupo. Y si no, y si se sentó por allá, pues de mala, venga y únase al grupo que le corresponde. Pero cuando hay iglesias donde hay más de 50 miembros, pues se pueden hacer las divisiones. ¿Las divisiones para qué son? Vuelvo y lo recalco, es para que haya intimidad, haya algo íntimo, algo más tranquilo, más compenetrante con los hermanos de ese grupo. Sigamos. Acróstico de la escuela sabática. La vida en la sangre está. Salvaguarda la feligresía del mundo. Alimenta los miembros espiritualmente. Notifica de los campos misioneros. Gana almas para Cristo. Recoge fondos para la obra mundial. Y enseña las verdades de la palabra de Dios. Sangre. La vida está en la sangre. Levíticos 17:14. Los 4 objetivos básicos de la escuela sabática. Declaración de la misión de la escuela sabática. Número 1. Estudio diario de la Biblia. Desarrollo de la fe. Confraternizar en amistad, confianza y compañerismo, formando una atmósfera de paz y amor. Hermanos, cuando de los que están acá, ¿cuántos han ido a iglesias grandes? Grandes les hablo de más de 300 miembros. Excelente, hermano. ¿Los hermanos no han ido a una iglesia de más de 300 miembros? Bueno, hace mucho tiempo. Y han ido a iglesias pequeñas. ¿En cuál de las dos se han sentido más cómodos? ¿En las pequeñas o en las grandes? En las pequeñas, ¿cierto? ¿Por qué, hermana? Porque pasa que en una iglesia grande, aunque seamos hermanos en Cristo, nadie conoce a nadie saluda. O sea, la persona llega y es como si llegara a un centro comercial. Todos están en otras cosas, en lo suyo, en la confraternidad con los hermanos. Pero por lo muy grande. El ambiente es muy diferente a una iglesia. Sí. Exactamente. Ahora les pregunto, del pueblo a la ciudad, ¿será que en el pueblo, dicen por allá, será que en las ciudades conocemos al vecino que tenemos al lado? Muy difícil. Mientras que en el pueblo conocemos a todo el mundo. Mira, tú llegas al futuro donde yo soy, uno llega y uno dice, tú perfectamente preguntas hágame un favor, los gravitos, uno te mandan directamente nombres, y la que uno pregunta, ni siquiera sabe cómo se llama el vecino. Coja un Uber. Coge un Uber. Sí, Bien, entonces de eso se trata. De que en las grandes ciudades difícilmente conocemos a la gente de la cuadra donde vivimos. Y eso es una realidad. Yo viví en Caracas y la verdad es que posiblemente a mí me conocía todo el barrio, pero yo conocía muy pocos puntuales. Mientras que pueblos donde viví, por ejemplo en Catialamar, en Río Chico, en Maracaibo, que fueron los lugares donde vivimos, pues sí logramos conocer personas que en la actualidad
todavía hay un grado de amistad y de vez en cuando uno se comunica y todo. Acá en Bogotá, pues la misma historia. Es diferente cuando uno llega a Barranquilla o a Santa Marta, que eso es algo más pequeño, pues eso que uno llega de vacaciones y uno pues conoce más personas, pero acá en la ciudad conocemos a las personas muy puntualmente. Entonces, eso es lo que vengo hablando al principio, confraternidad. Cuando estamos en un grupo pequeño dentro de la iglesia, que es la división de escuela sabática, vamos a poder compenetrarnos. Y hermano, ¿y cómo está? ¿Y cómo se llama usted? Vamos a saber cómo el hermano se llama, cuáles son sus dos nombres, sus dos apellidos, qué edad tiene, ¿sí? Cuándo cumple años, si es casado, si es soltero. O sea, vamos a poder rozar. Cuando ya pasa un cierto periodo de tiempo, entonces, ¿qué hacemos? Rotamos. Cambiamos las personas, bueno, vamos a cambiar ahora de grupos. ¿Para qué? Porque toda la vida no vamos a conocer un solo grupo. La idea es que conozcamos a toda la iglesia. Ideal sería hacerlo mensualmente o trimestralmente, pero para que tengan, por decir, se puede hacer por folletos, o sea, trimestralmente. Terminamos un folleto y bueno, vamos a empezar a cambiar, vamos a empezar a rotarnos para entonces ahora compenetrarnos con el grupo número 2 y los del grupo número 2 con el grupo número 1. ¿Sí? O sea, eso es una forma de que dentro de la iglesia exista algo llamado confraternidad, haya confianza, haya amistad y se evita, mis hermanos, créanme que con este método se evita los malos entendidos, los roces de que aquel es así. Ya le da la palabra, hermano. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Fabián Sánchez, yo pensaba de que él era una persona algo estirada, repingada, ¿sí? Porque se ve así como... Pero esa es la impresión que uno se lleva al principio y vemos que Fabián es una persona muy noble, es una persona en la cual se puede confiar y es muy querido. Pero esa es la impresión que nos llevamos, ¿pero por qué? Porque no lo conocemos, no nos damos la oportunidad de conocerlo. La confraternidad, los grupos pequeños, es para que nosotros cuando lleguemos a la iglesia no cometamos errores. Ejemplo, como no nos visitamos porque no vamos a un grupo pequeño, llega el sábado y empezamos. Entonces empiezan a hablar en el templo cuando deberían haber hecho eso. Exactamente. En el recorrido de la semana. Eso se llama confraternidad, que tú te enteres y la otra persona se entere de cómo está tu vida, ya sea física, espiritual o sentimental. Exactamente, hermana. Ahí dio en un punto muy importante porque también podemos anexarle de que si sabemos de que el hermano que es de mi grupo, y aunque no lo sea, pero vamos a hablar del grupo, si el hermano es de mi grupo y está enfermo, pues hermano, vamos a orar por el hermano, vamos a orar por la dificultad económica, vamos a orar por la dificultad que tengan con su familia. Pero si no nos visitamos, no estamos pendientes, no un mensajito, pues difícilmente nos vamos a enterar. Entonces ahí es donde existe un cierre y la persona pues se frustra en su mundo, en su dificultad y termina saliéndose de la iglesia. A ver, hermano. Un grupo pequeño es una pequeña escuela, ¿no? Ujú. Uno aprende. Exactamente. Acá a la iglesia de pronto, o de pronto para esconder un tema en el grupo pequeño también. Porque yo pienso de que los grupos pequeños, no solamente una o dos personas deben de tener el tema, deben de tener los que integran. Claramente. Y eso incluye jóvenes y adultos. No vamos a decir ya los niños porque, bueno, ellos están, y sin embargo... No subestime. No, exacto. O sea, dice Roberto que no menosprecie la sabiduría de un joven o de un niño, porque a veces hemos recibido lecciones de ellos. Exacto, eso es lo que iba a decir. Sin embargo, hay niños que tienen pues la capacidad y si no la tienen, pues es parte de la integración. Es parte de enseñarles que ellos capturen esa enseñanza que nosotros les estamos dando, primero en testimonio de nuestra vida y segundo lo que podamos aplicar dentro de nuestro grupo. Entonces ellos se van a sentir muy comprometidos también con el grupo y van a empezar a participar. No hay edades para predicar la palabra de Dios, solamente es que tenga el interés, las ganas y lo haga con amor, eso es todo. Muy bien, testificación personal en la comunidad y el mundo mediante la aplicación de planes misioneros activos. Mis hermanos, la testificación personal es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que somos adventistas del séptimo día, pero resulta ser de que en mi casa se forman unas peloteras que hasta la policía tiene que intervenir,
Entonces dudosamente la comunidad pues me va a dar un grado de confianza o va a decir, wow, esas personas son personas de confianza, son unas personas que verdaderamente son fieles de Dios. Pero cuando se forman esa clase de espectáculos, esa clase de problemas, difícilmente, ¿no? Muy bien. También lo otro es que se hace énfasis en la misión mundial a través de la oración, la predicación y la mayordomía sistemática en apoyo de las misiones mundiales. Hermanos, cuando tenemos una confraternización de grupo, nosotros, más allá de orar los unos por los otros, es orar por otros hermanos para que la obra mundial se efectúe. La predicación, aprendemos a predicar, ¿por qué? Porque vamos a empezar a predicar en grupitos pequeños, bien sea de 2 en adelante ya se forma un grupo. Dice la palabra del Señor, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré con ustedes. Amén. Entonces, de 2 en adelante ya formamos un grupo. Entonces, bueno, formamos un grupo de 3, empezamos a predicar. Bueno, hermano, hoy usted predica, mañana predica aquel y después predico yo. Cuando venga a ver, el grupo se va a ir agrandando, porque esa es la idea, que el grupo se vaya agrandando. Y entonces vamos a perder el miedo. Cuando nos toque pararnos acá frente a la congregación, no va a haber dificultad, hermano. ¿Por qué? Porque ya tenemos la práctica, ya tenemos el día a día, ¿sí? Entonces, bueno, hermanos, hasta aquí vamos a dejar este primer bloque, ¿sí? Para no extendernos tanto y no excedernos del tiempo. Ya llevamos 36 minutos. Entonces, esto ha sido el primer bloque de la capacitación de escuela sabática. Créanme que vamos a ver hasta pedagogía. Vamos a ver hasta pedagogía en este seminario. Entonces, a medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir haciendo un resumen de lo que ya hemos ido viendo. Vamos a ir viendo lo nuevo y hacemos un resumen. Vemos lo nuevo y hacemos un resumen, ¿ya? Para que no se nos olvide y empezamos a aplicarlo. Entonces, la cita, mis hermanos, es para el próximo jueves, en este mismo lugar, a las 7 de la noche. Bueno, que Dios los bendiga. Vamos a tener una palabra de oración y damos por terminada esta primera entrega. Así como están, vamos a inclinar nuestro rostro. Querido y bondadoso Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por estar en este santo lugar. Señor, gracias te damos por la enseñanza que has tenido para con nosotros el día de hoy. Padre Santo, estamos en un tiempo donde muchas cosas se nos olvidan, el ajetreo del día a día nos aparta de ti, Señor. Queremos, Señor, retomar nuevamente las raíces de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y poder ser muy similares, Señor, a como era la Iglesia Adventista al principio, en los tiempos de Ellen White. Que podamos ser esos hermanos comprometidos, esos hermanos estudiosos, esos hermanos seguidores de la palabra tuya, Padre Santo. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que estuvo acá presente y a todas esas personas que les pueda llegar este mensaje, Padre amado. Que no solamente sea un sermón o una prédica más, un seminario, un conversatorio más, no, Señor. Que sea algo que podamos absorber en nuestra vida y aplicarlo en el día a día. Señor, ahora que nos dirigimos a nuestros hogares, bendícenos y llévanos con tu paz, con tu tranquilidad y regálanos esta noche, Señor, para descansar y poder continuar con nuestra vida el día de mañana, si así es tu voluntad. Esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.